Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo programa. Eh, el día de hoy tenemos un invitado muy interesante que nos acompaña desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Me refiero a Yusuf Sandoval. Él practica la religión musulmana, está vinculado a la mezquita Aqsalan en la ciudad de Medellín, en Colombia, y lo hemos traído hoy a Contacto Global, presto que hay mucho interés en tanto al mundo islámico y a la religión musulmana específicamente. De manera tal que con él vamos a discernir y a dialogar un poco sobre tan interesante tema. Muy buenas noches, Yusuf. Bienvenido a Contacto Global. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Buenas noches para todos ustedes, para ti, Alejandro, para todos los que nos están observando. Atestigo que no existe más divinidad que Allah, único, con derecho a ser adorado, y atestigo que Muhammad es profeta y mensajero de Allah, y atestigo que Jesús es siervo y mensajero de Allah. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Excelente introducción. Y sé que a partir de ella vamos a desarrollar la temática el día de hoy. Inshallah. La religión musulmana parte de la creencia en un Dios, siendo ella, conjunto con el judaísmo y el cristianismo, una de las tres principales y más grandes religiones del planeta. Entendiendo que tú estás en América Latina, específicamente en Colombia, me gustaría que nos hablaras un poquito primero sobre la filosofía del Islam y ya después introducirnos un poco sobre la presencia del Islam en América Latina. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Pregunta sobre el fundamento de la religión. El fundamento de la religión se basa principalmente sobre un solo objeto, que es darle el debido derecho a Dios. El debido derecho de Dios es que solamente Él merece ser adorado, sin intermediarios, sin copartícipes, sin hijo, sin nada. Él es único. Allah dice en el Sagrado Corán, en el capítulo 112, Al-Ikhlas, Él dice muy claramente, Allah es uno. Allah es el absoluto. No engendró ni fue engendrado y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él. Entonces, de ahí parte todo. Es el Perfecto. principio básico. Si yo creo en un único Dios, esa es la creencia correcta. ¿Por qué? Allah nos muestra un ejemplo muy claro en el Sagrado Corán. Si hubiese más de un solo Dios, cada uno con su poder intentaría derrotar al otro para Uh-huh. así tener el poder total del universo. Entonces nosotros le damos el debido derecho a Dios, a Allah. Allah es simplemente el vocablo que se usa en árabe para referirse a Dios. Allah traduce Dios en español, pero hay una gran diferencia. Es que Allah es una palabra que en árabe no tiene plural, ni singular, ni masculino, ni femenino. Es un nombre propio de Dios único. Entonces partimos de ese principio. Muy Ahora, bien. el Islam es una relación entre el siervo y su Señor, entendiendo que el siervo es débil y el Señor es fortísimo. El siervo es mortal y el Señor es inmortal, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cuando uno ya empieza a entender que es una relación íntima entre ese siervo y Allah, ahí uno empieza a construir lo que son los 5 pilares, ¿cierto? El primero, se atestigua que no existe más divinidad que Allah y que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es profeta y mensajero. Luego entonces, yo voy a cumplir con mis 5 oraciones diarias. Segundo pilar, la oración. Tercer pilar, que es solamente para el rico, que es el impuesto obligatorio para el rico, sacan de su bolsa para darle al pobre. El cuarto pilar que lo puede cumplir aquella persona que tenga salud, que es el ayuno. Y el quinto pilar, que es la peregrinación a la Meca para aquel que tiene la posibilidad económica. Entonces, Ok, todo eso es para fortalecer la relación con Allah. correcto.
Correcto. Muy importante lo que nos estás explicando y sé que las personas que están viendo Contacto Global en este momento están recibiendo un conocimiento más puntualizado de lo que es el Islam. Basándonos en esto, y ya ahorita vamos a entrar en un momento sobre la presencia del Islam en América Latina, pero basándonos en esto, acabas de hablar de unos principios fundamentales. Esos principios, ¿cómo se integran en la persona que profesa la religión islámica? El Islam, la verdad, es una religión fácil de llevar. El Islam no es una religión difícil. Allah, en el Sagrado Corán, en diferentes versículos del Sagrado Corán, siempre deja claro, Él no exige más allá de las capacidades. Él no va a exigir una religión que vaya mucho más allá de lo que puede dar un ser humano, cualquiera. El Islam es una religión para todos. Ahora, yo como colombiano o cualquier persona a nivel global, sea francés, inglés, ruso, chino, japonés, norteamericano, no importa, puede llevar a cabo y fortalecer esa relación con Allah, ¿cierto? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la caridad, no hay problema, ¿cierto? Y eso va a generar en el individuo tranquilidad, sosiego, paz. Entonces, si nosotros vamos a hablar de cómo se lleva eso, de cómo la persona lleva en su vida, es algo absolutamente normal. El Islam no cambia la vida de la persona. Lo único que entra a jugar es que ya es consciente de la relación íntima entre Allah y el siervo. Ya soy consciente de esa relación. Ya soy consciente de que Allah es quien todo lo ve, quien todo lo oye. Ya soy consciente de que Allah es el proveedor del sustento. Y asimismo, yo necesito de Allah, ¿cierto? Pero Allah no necesita de mí, porque Él es el poderosísimo. Entonces, esa es Correcto. la cuestión que yo debo entender. Y al entrar eso a jugar en la vida de la persona, ya eso genera cambios para beneficio de la persona misma. Muy importante lo que nos está diciendo, interesantísimo. Eh, en este contexto que estamos hablando, se habla mucho también del profeta Mahoma, ¿no? Y que es una estructura central también en la religión. Háblanos un poquito de Mahoma. Bueno, para nosotros los musulmanes, nosotros lo llamamos por respeto Muhammad, sallallahu alaihi Ok, wasallam, y siempre decimos la paz y la bendición sean sobre él. Muhammad fue un hombre ejemplar, fue un hombre como ningún otro. De hecho, han habido varios orientalistas occidentales que estudian Oriente, muy bien. lo han descrito como un hombre excelente de excelentes cualidades. Allah lo describe en el Sagrado Corán como un hombre de una rectitud y una moral grandiosa. Y así era conocido como el confiable, nunca se le escuchó decir mentira, era muy, como, era muy honesto en el comercio, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, era un hombre que gustaba ayudar a la familia, que gustaba ayudar al desprotegido. Entonces, era un hombre, un ejemplo para toda la humanidad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe la revelación en el 622 después de Jesús. Él estaba en la cueva de Jirá, recibe la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, y así durante 23 años recibe el Sagrado Corán, en momentos específicos, en lugares específicos. Siempre bajo la intermediación de el ángel Gabriel y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acabas de decir algo que me llama poderosamente la atención y evidentemente nosotros somos ignorantes en la materia. Acabas de mencionar al ángel Gabriel, es el mismo que llaman los cristianos el arcángel Gabriel. O sea, que los musulmanes creen en los ángeles. Sí, señor. Nosotros los musulmanes tenemos una fe que está edificada sobre 6 pilares. El primer pilar es creer que Allah es uno, sin asociado.
Muy El bien. segundo pilar es los ángeles, creer en los ángeles. Allah crea lo que quiere. Así lo dice Allah en el Sagrado Corán. Allah crea lo que quiere. Y Allah hace todo tipo de creación y entre esos están los ángeles. Pero para nosotros los ángeles no es que son soldados, guerreros. Claro que los hay, los deben haber. Pero también hay ángeles que cumplen otras funciones, ¿cierto? Como el ángel del viento, el ángel de la montaña, de los cuales hay narraciones al respecto, tanto en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como en las tradiciones de los dichos y hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muy El interesante. ángel Gabriel para nosotros, la pasea con Ujú. él, simplemente es un ángel mensajero. No es ese guerrero como con la espada, no, es un ángel mensajero que su función, porque así lo dice Allah en el Sagrado Corán, Allah crea para cada cosa su función. Su función es simplemente transmitir un mensaje entre el siervo, perdón, entre Allah y el siervo, ¿cierto? Nada más, es solamente un mensajero. Fue el mismo que fue con Moisés, el mismo que fue con Abraham, exactamente el mismo, ¿cierto? Nada más. Entonces, para nosotros, claro, creemos en los ángeles, segundo pilar de la fe, tercer pilar de la fe, creer en los profetas, creer en los libros, creer en la predestinación, perdón, en el día del juicio y creer en la predestinación. Interesantísimo, interesantísimo. Y hay unas concesiones que tiene el Islam también sobre Jesús, por ejemplo, sobre María. Corrígeme si me equivoco. ¿Cuál es esa concesión? ¿Qué rol juegan estos personajes del cristianismo en el Islam? ¿Qué enfoque tiene el Islam, mejor dicho? Bueno, la pregunta es muy interesante, pero yo no tanto lo llamaría como las figuras del cristianismo, porque si nosotros nos sentamos a leer las escrituras, todos los profetas oraban como oran los musulmanes. En la sagrada, en la escritura de la Biblia, en el Antiguo Testamento, deja muy claro, Abraham postraba su rostro en el suelo, Moisés ponía su rostro en el suelo, Jesús ponía su rostro en el suelo y suplicaba, ¿cierto? Todos ellos siempre vinieron a este mundo a decir un solo mensaje: crean en un único Dios, crean en un único Dios. Así también dice en el libro de Isaías, muy claramente. En el libro de Isaías hay un capítulo muy interesante que dice, no hay más que un solo Dios. Y ahí es donde se marca la diferencia. Cuando nosotros hablamos de Jesús como un ser humano normal, como una persona como ustedes y como yo, que tuvo una vida, tenía una sangre, unos huesos, padecía dolor, padecía enfermedad, lloraba, se alimentaba, etcétera. Un ser humano, ¿cierto? Jesús para nosotros, al ser un ser humano, no tiene ninguna figura de divinidad. No es un ser humano a quien se deba adorar, no pertenece a tres. Era un ser humano normal, un profeta, como Adán, Noé, Abraham, Moisés, José, Jacob, Isaac, todos ellos. Fueron seres humanos, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El único Bien. pecado que no va a perdonar a Allah es la idolatría. Si yo digo que Jesús fue Dios o Jesús es Dios, eso es un acto idólatra. Para nosotros los musulmanes, respeto la creencia de los demás. Allah nos exige a nosotros los musulmanes en el Sagrado Corán respetar la creencia de los demás. Pero sí podemos dialogar, sí podemos exhortar al camino de nuestro Señor con buena palabra y argumentando de la mejor manera. Pero no voy a forzar a nadie a que crea, ¿cierto? Solamente argumento de la mejor manera. Mire lo que dice la Escritura, mire lo que dice el Corán. Yo creo en la palabra de Jesús. Claro, no puede haber musulmán que diga, yo creo en Muhammad, pero no creo en Jesús. Porque si el tercer pilar de la fe es creer en los profetas y yo excluyo a uno, ¿cómo voy a tener entonces una fe completa? Esa es una pregunta clara. Yo tengo que creer en Ujú. todos los profetas enviados por Allah que vinieron a predicar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cuál? En árabe es la ilaha illallah. No existe más divinidad que Allah. Muy interesante y partiendo de este concepto de respeto por la otra creencia, eh, ¿cuál ha sido la relación, cómo es, mejor dicho, la relación entre el Islam y las demás religiones?
Bueno, esa pregunta podemos responderla. La pregunta es cómo ha sido la relación entre el Islam y las demás religiones. Podemos responderla en dos vías, una vía mirando hacia el pasado y una vía mirando hacia el presente, ¿cierto? Hacia el pasado, si nosotros estudiamos los libros históricos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre fue un hombre de diplomacia, siempre fue un hombre de diplomacia. Antes de él iniciar algún tipo de acción, digámoslo, fuerte, de ir hasta... No, él enviaba un emisario con una carta, ¿cierto? Hay muchas de esas cartas donde las personas a quien le llegaba la carta no aceptaba el Islam, pero tampoco daba un grito de guerra. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hacía nada, él se quedaba quieto, ¿cierto? Hay un capítulo que a mí me gusta mucho, donde Allah nos muestra un ejemplo claro de respeto, un ejemplo claro de respeto. Yo tengo mi creencia, tú tienes la tuya, ¿cierto? Yo no voy a Sí. creer en tu creencia, tú no vas a creer en mi creencia, ¿cierto? Pero eso no significa que vamos a luchar. No, tú tienes la tuya, yo tengo la mía y así estamos bien. No hay ningún problema. Entonces, cuando yo baso mi creencia en ese respeto, nunca va a haber conflicto. Y eso se veía en la historia del mensajero Allah sallallahu alaihi wasallam. Podían vivir fácilmente judíos, cristianos, en la época del mensajero Allah sallallahu alaihi wasallam, sin ningún problema. Y de hecho los musulmanes los protegían. De hecho los musulmanes velaban por su bienestar, porque también es una obligación del musulmán velar por el vecino. Y si el vecino es cristiano y está aguantando hambre, es mi obligación ayudarlo, así sea cristiano, o judío, o hindú, no importa. Pero es un ser humano, también es una creación de Allah, que también necesita ayuda. Y a partir de esa hermandad es que nosotros empezamos a construir la sociedad. En este momento, en la actualidad, aquí en Latinoamérica, trabajamos así. Nosotros no ofendemos a nadie, nosotros argumentamos de la mejor manera. Claro, tomamos los libros de las demás religiones, como invitamos a que los otros feligreses también tomen el Corán y lo lean y lo estudien. Allah nos invita a buscar el conocimiento. Allah siempre nos dice en el Sagrado Corán, para la gente que reflexiona, para la gente que comprende, para la gente que usa el conocimiento. Entonces nosotros también leemos la Biblia, también leemos Bhagavad Gita, no hay ningún problema para argumentar de la mejor manera. Ah, que yo no voy a creer en su religión, no hay ningún problema, claro, pero tenemos la oportunidad de generar el diálogo, de generar los puentes de conversación. Nosotros aquí en el equipo de trabajo de la Mezquita Salam hemos participado en sinnúmero de diálogos interreligiosos y en ninguno ha habido problema, donde exponemos nuestro punto de vista, nuestra creencia y ellos tienen la oportunidad, ¿cierto? Pero siempre a partir de qué? Del respeto mutuo, de esa sana convivencia entre las religiones, como lo dice Allah en el Sagrado Corán, ¿cierto? Siempre... Interesante. Uh -huh. Muy interesante, ¿no? Y veo que el punto de la no imposición de la religión, hay episodios históricos puntuales que nos refieren a ello. Un ejemplo de ello, el ejemplo del Imperio Otomano. Es un imperio que tenía un corte islámico y que tenía unos territorios muy vastos, varios de ellos, o muchos de ellos cristianos, y otras zonas donde había presencia judía. Y en todo momento hubo un respeto por la religión. Algo similar a lo que pasaba con los califatos en la España de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón posterior, ¿no? Que sería ello. Había un respeto por esas creencias en el cristianismo. Y esa tolerancia veo que tiene un origen en el Corán, según tú nos estás explicando. Eso me parece maravilloso. Voy a entrar un poquito en el tema de América Latina y que lo tenemos ahí postergado.
y vamos a avanzar en una dirección muy importante que también sé que la gente que nos está viendo en este momento valora. ¿Cómo llega el Islam a América Latina? ¿Cómo llega en un principio? Y en la actualidad, ¿qué tan grande es el Islam en América Latina? Bueno, esa pregunta es un poco difícil de responder. ¿Qué tan grande? Es en este momento algo incierto decirlo porque el crecimiento de la cantidad de musulmanes es verdaderamente exponencial. Crecen, crecen y cada vez hay más personas que sienten la necesidad de regresar al Islam. Voy a hacer una claridad ahí. ¿Cómo así que regresar al Islam? Allah en el Sagrado Corán deja muy claro que el ser humano nace con una creencia innata hacia el monoteísmo puro. ¿Cuál? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó, el ser humano nace con una creencia innata hacia el monoteísmo puro y es la familia la que se encarga de llevarlo por otro camino. La familia. Entonces, claro, una persona, como muchos pasan aquí, yo soy musulmán converso de hace 16 años y era Uh -huh. católico apostólico romano, muchas Uh -huh. personas ven que las otras religiones, uno, como se ven en muchos casos aquí con hermanos, las otras religiones no dan todas las respuestas exactas. A muchos se cansan de esas respuestas como gelatinudas, ¿cierto? Pues sí o pues no. Bueno, otros se cansan de los famosos misterios de algunas religiones. El Islam no es así porque en el Islam eh, es comprobable, ¿cierto? Toda evidencia es comprobable. Allah no separa ciencia de religión. Nosotros podemos hablar nuestra religión con la ciencia y podemos hablar la ciencia con nuestra religión. Entonces, no podemos separar eso. Y eso a muchas personas les llama la atención. Allah en el Sagrado Corán da ejemplos sobre cómo funciona la lluvia, cómo funcionan las montañas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Siempre nos está dando ejemplos científicos, cómo funciona la embriología en el Sagrado Corán, un libro revelado hace más de 1400 años. Muy bien. Otras personas no sienten que la verdad de Jesús sea así. Entonces, como una vez llegó una señora de 79 años, estábamos en un parque hablando de Islam con el debido permiso pues de las autoridades gubernamentales. Eh, Ella llegó y se nos acercó y nos dijo, ustedes son mentirosos. ¿Cómo así? Le preguntamos. Jesús no es Dios ni hijo de Dios. Así nos dijo, de frente. Jesús no es Dios ni hijo de Dios. Entonces nosotros le dijimos, venga, siéntese, por favor. En ese momento teníamos un tecito, le invitamos a un té y le pedimos que nos explicara. Y ella nos explicó exactamente lo mismo que nosotros predicamos. Jesús no es hijo de Dios, ni es Dios, Dios es uno. Ella exactamente nos dijo lo mismo y no era musulmana. ¿Cómo así? Su corazón regresó. Allah llevó que su corazón regresara al monoteísmo como cuando es niña. Y todavía sigue viniendo a Correcto. la mezquita, ¿cierto? Y sigue activa en la mezquita, viene, se postra su frente en el suelo, normal, ¿cierto? Entonces, es exponencial el crecimiento de los musulmanes. No, en este momento falta y estamos trabajando obviamente también desde la mezquita Salam aquí en Medellín, estamos trabajando para poder generar las cifras cuantificables de cuántos somos a nivel nacional en Colombia. Por Muy eso bien. estamos generando lazos de hermandad con las otras comunidades para poder saber ese número exacto porque es necesario, es obligatorio saber cuántos somos. Ya del impacto en la sociedad misma, pues yo creo que tenemos un buen impacto porque nuestra comunidad genera espacios de diálogo, genera ayuda, no discutimos con la gente, ya en el caso personal de cada uno, no somos personas que nos mantenemos en rumbas, generando ruido, molestando al vecino, no, verdaderamente somos personas tranquilas, entonces eso genera un impacto social bastante grande que dice quiénes son los musulmanes, ¿cierto? Y esas personas
qué es lo que predican. Muchas personas aquí, como yo soy el secretario de la mezquita, vienen y siempre me dicen, ustedes son personas muy entregadas a la religión, son personas que aman mucho a Dios. Entonces ya la gente, sin uno hablarles de la religión, ellos se dan cuenta de quiénes somos los musulmanes y eso ya genera un impacto social. Que ahí en Colombia tú has sentido que hay una tolerancia hacia el Islam como religión. Claro, total, Muy total. bien. Nos sentimos absolutamente respetados. Y obviamente el respeto empieza de nosotros. Si respetamos a la otra persona, le estamos dando el derecho de que me irrespete. Claro. Pero si yo respondo con una buena actitud, esa persona se puede convertir en un amigo ferviente. Entonces, claro, Interesante. Adelante. yo debo respetar y también debo respetar las leyes que rigen este país. Yo no debo pasar por encima de esas leyes. Entonces, claro, la mezquita está constituida ante el ministerio, tenemos fundaciones, como manda la ley, ¿cierto? Se Ujú. tiene que declarar la renta, todo, absolutamente todo. Pero seguimos en lo personal, cada musulmán y en comunidad, los preceptos que Allah, altísimo sea, nos expone en el Sagrado Corán. Interesante lo que nos estás explicando. Bueno, les recuerdo a todos los amigos de Contacto Global que estamos hablando sobre el Islam. Particularmente hoy nos acompaña desde la ciudad de Medellín, en Colombia, nos acompaña Yasuf Sandoval, miembro de la mezquita, recuérdame, Aksalan. As-salam, sí, señor. Aslan. As-salam traduce la Eh, paz. Interesante, As-salam es paz. interesante, Salam es paz, sí, señor. De hecho, nosotros, interesantísimo. Allah nos exige en el Sagrado Corán que cuando entremos a un lugar nos saludemos con un saludo bendito y beneficioso. ¿Cuál? As-salamu alaikum. Nosotros Ah, siempre vas a ver a los musulmanes, as-salamu alaikum, as-salamu alaikum. ¿Qué significa eso? La paz de Allah sea con usted, ¿cierto? interesante, Siempre. Y nosotros, interesante y bonito. claro, y a ustedes también, yo les deseo paz, como lo hacía también Jesús. Por eso Ujú. también somos seguidores de Jesús. Jesús también decía paz con ustedes, paz con vosotros, porque no hay mejor que desear la paz. Interesante, de verdad, muy ilustrativo el tema. Eh, el tema puntual de las mujeres y el Islam. Evidentemente, sobre esto hay mucho desconocimiento, hay muchos mitos, hay mucha ignorancia. ¿Cuál es el rol que juega la mujer dentro del Islam? Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Cuál es el rol de la mujer en el Islam? Yo voy a citar una narración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta se le acercó una persona y le dijo, oh mensajero de Allah, después de Allah, ¿a quien debo en este mundo hacerle reverencia? Después de Allah, en este mundo, ¿a quien debo hacerle reverencia? Y el profeta dijo, a tu madre. Volvió a preguntar, y después, y el profeta respondió de nuevo, a tu madre. La persona volvió a preguntar inmediatamente, ¿y después a quién? Y el profeta volvió a decir, a tu madre. La misma persona por cuarta vez pregunta, ¿y después de mi madre a quién? A tu padre. Después de Allah, ¿a quién debemos gastarle respeto? ¿A quién debemos tenerle reverencia? A la madre, una mujer. Ujú. Allah, altísimo sea, dice en el Sagrado Corán que a la madre ni uf se le debe decir, ni un gesto de desprecio se le debe hacer. ¿Por qué? Ella padeció dolor, padeció sufrimiento, padeció cansancio para podernos tener, para poder darnos a luz. Y también por mucho tiempo se esforzó para podernos dar alimento, estudio, y es algo con lo que nosotros debemos estar agradecidos. Allah dignifica a la mujer con el Islam, dignifica a la mujer con el Islam, porque la mujer juega un papel importante dentro de la sociedad.
Tan importante es el papel de la mujer en la sociedad, que es la única que puede dar a luz. ¿Qué Ujú. seríamos nosotros los hombres sin esa mujer? ¿Cierto? Y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos explicaba que el 50% de la fe es la mujer y el 50% de la fe de la mujer está en el hombre. Son un complemento. El principio, el principio de la sociedad también parte de la mujer. La mujer también juega un rol importante dentro de nuestro concepto de sociedad, dentro de nuestro concepto de la familia. Ahora, debemos quitarnos de la mente ese concepto de que la mujer musulmana es una mujer subyugada, es una mujer que no puede pensar, que es una mujer que no tiene libertades. No, la mujer tiene mucha cantidad de derechos que le dan posibilidad de ser un individuo libre. Yo a la mujer no la puedo coartar en su pensamiento, yo a la mujer no la puedo presionar de algún modo para que piense de alguna manera. De hecho, la mujer musulmana, por ejemplo, que está en el aprendizaje de usar el hijab, por ejemplo, tapar su cabello por orden de Allah, solamente tapar el cabello, no estamos hablando de tapar su rostro, no, solamente el cabello. Si esa mujer llega a contraer matrimonio, el hombre no la puede obligar a que use el hijab, porque eso hace parte de su relación íntima entre el siervo, entre esa sierva y Allah, ¿cierto? Ella debe aprender del por qué lo debe usar, ¿cierto? Y eso, claro está, el uso del hijab y de la ropa islámica en su totalidad se basa sobre el fundamento del respeto hacia la figura femenina. Porque claro, cuando una mujer musulmana cubre su cuerpo con ropas holgadas, no ropa ceñida, se está haciendo respetar de aquel impudoroso que la mira en la calle con un deseo morboso. Ella misma Ujú. se está haciendo respetar. Ella Ujú. misma se está valorando. A diferencia de muchas mujeres en Occidente que muestran su cuerpo y se exhiben como si fueran una mercancía. Tenemos que hablarlo fríamente, ¿cierto? Muchas mujeres hoy en día exhiben su cuerpo como si fueran una mercancía. La mujer musulmana no. La mujer musulmana entiende que su cuerpo tiene un valor, que su cuerpo es digno de ser respetado. Entonces ahí es donde radica la cosa. No, la mujer juega un papel importantísimo dentro de la sociedad musulmana y debe ser respetada, porque asimismo mi madre tiene que ser respetada y el profeta dijo 3 veces, pero mi hermana también puede ser madre, la Ujú. vecina también puede ser madre, cada mujer podría llegar a ser madre. Entonces debemos respetarlas, debemos cuidarlas como Allah lo ha dicho en el Sagrado Corán. Interesante, interesante, y esto disipa muchos puntos de confusión que se generan en torno al Islam y las mujeres. Evidentemente, sabemos que hay sociedades que son más herméticas, pues sociedades, países. Sin embargo, no es netamente una concesión religiosa, lo que estoy viendo según lo que tú me estás explicando. Una persona no musulmana puede casarse con una persona musulmana. Bueno, me pregunta si una persona no musulmana puede casarse con una persona musulmana. Ok, Así la es. respuesta es sencilla, pero va en dos vías. Si, Ujú. si es hombre, si es hombre musulmán, puede casarse con mujeres del libro, judías, cristianas, católicas, musulmanas, ¿cierto? Si es un hombre musulmán. Pero Correcto. si es una mujer musulmana, no. ¿Por qué? Es una cuestión muy sencilla, porque no podemos garantizar que esa persona que no es musulmán va a velar por el derecho de esa mujer musulmana como está escrito en el Sagrado Corán. El derecho, proteger ese derecho.
de esa mujer musulmana. Entonces, claro, Allah exige que esa mujer se case con un musulmán para así garantizar que esa mujer musulmana se le sea respetado ese derecho. Interesante, interesante. Eh, no sé si la denominación es etnias, no sé si será la más adecuada. Existen los suníes y los chiitas, o los Ujú. chiíes. Dentro de la religión, ¿qué diferencia tienen estas dos sociedades, bueno, musulmanas, ¿no? Sí. Bueno, esa es una pregunta bastante delicada. ¿Mm? Ok, Siempre que ahí me preguntan eso, la verdad, y Allah es testigo, yo respondo, la cuestión de sunismo y chiismo es una situación puramente de carácter político. Si pero es nosotros, étnico, no me equivoco cuando hablo de etnia. no porque vas a ver chiitas colombianos, no Ah, ok, estamos hablando de etnias, ok, ¿cierto? ok, ok, Sí hay ok. diferencias en la creencia, sí hay algunas cosas que generan digámoslo, unos cambios en la creencia. Sin embargo, soy partidario de no hablar del tema porque Mm, más interesante y mucho más beneficioso, tanto para mí como para los que nos están escuchando, que hablemos de la religión pura como tal. muy Ya bien. cuando entramos a hablar de chiismo, sufismo, sufíes y las otras sectas, hay que hablar de historia, hay que hablar de política, hay que hablar de hechos históricos con relación a la política, hay que hablar de hechos históricos con relación a las creencias y el por qué se generan las divisiones. Entonces es un tema mucho más largo y si en algún momento pues tenemos el espacio, con mucho Con gusto podemos gusto. hablar. Claro que sí, claro que sí. Y evidentemente estos enfoques que los hay en la religión, los hay en la política, lo hay por la misma esencia del ser humano, también pasa en el cristianismo. Sabemos que dentro del cristianismo hay católicos, hay pentecostales, en fin, ¿no? Hay evangélicos, hay anglicanos, ortodoxos, en fin. Y es muy interesante lo que dices porque ciertamente mucho tiene que ver con orígenes históricos y algo de política a veces. Esta peregrinación a la Meca, la piedra negra de la Meca, ese valor esencial que tiene dentro del Islam, ¿cuál es? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. La Kaaba es el primer templo de adoración que fue construido, edificado por Abraham e Ismael la pasea con los dos. Nosotros seguimos también la tradición de Abraham como profeta de Allah, como mensajero de Allah. Para nosotros es una dirección, para nosotros es un lugar hacia donde tenemos que dirigir nuestro rostro. También debemos quitarnos esa concepción de que en ello hay una divinidad. No, la piedra es una piedra. Allah está por encima de esa piedra y es creador de la piedra. Pero nosotros necesitamos de ese lugar para poder todos organizarnos de forma correcta y dirigir nuestro rostro hacia un lugar. Es como una persona que que va a salir de casa y no tiene la dirección hacia dónde va. Obviamente se va a perder. Ah, quiero llegar hacia tal lugar, pero no tiene la dirección. Obviamente se va a perder. Para nosotros el objeto como tal tiene una importancia dentro del rito de la peregrinación, dado que tiene esa trascendencia, ese trasfondo desde Abraham e Ismael la pasea con ambos. Y luego ya el profeta Muhammad, por orden de Allah, recoge la tradición de la peregrinación y todos los musulmanes debemos hacer la peregrinación si tenemos la capacidad. Pero eso no significa que esa piedra tiene algún significado divino o un significado que tenga un poder y una relación directa con Allah. No, no, no. Sobrenatural. Sí, claro. Te entiendo, te entiendo. Hay una pregunta también muy interesante y tiene que ver cómo está jerárquicamente estructurada la religión islámica.
Sabemos que las religiones, bueno, tienen sus jerarquías eclesiásticas. En el caso del Islam, ¿cómo opera esto? Ok. Allah en el Sagrado Corán dice muy claramente, obedezcan a Allah, a su mensajero y a aquellos que entre ustedes tengan conocimiento. Aquellos que entre ustedes tengan conocimiento. Entonces ahí ya está enmarcada la jerarquía. El primero al que yo debo obedecer, Allah, su Muy bien. Sagrado Corán. El segundo que yo debo obedecer es al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con su ejemplo, sus dichos, sus hechos, que es la sunna. La sunna es como la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y de aquellos que tienen conocimiento. Entonces, claro, entre ellos sí hay jerarquías. Como por Ujú. ejemplo, nosotros aquí en la mezquita tenemos un sheikh. Correcto. El sheikh es la persona que estudió, que tiene un conocimiento más elevado que el resto, sabe el Corán de memoria, completo de memoria, lo puede recitar de la mejor manera, eh, pero él también no tiene todas las respuestas. Ahí él tendría que consultar a otras personas, otros mashaykh, otras personas de conocimiento u otras personas de más conocimiento, ¿cierto? Que Muy ya son bien. personas que pueden legislar. Sin embargo, en nuestra religión, Allah dice muy claramente en el Sagrado Corán que él mira, Allah mira los corazones de las personas. No mira la ropa, no mira cuánto sabe, no, sabe, el mira es el corazón del individuo. Entonces puede ser que una persona de altísimo conocimiento no sea, ante los ojos de Allah, no sea mucho más que la persona que está recién conversa, ¿cierto? Tener mucho conocimiento no garantiza que una persona sea un buen musulmán. Garantiza que esa persona pueda predicar, pueda hablar a la gente del Islam. Eso sí, pero ¿qué garantiza que haya un buen Islam? Que haya una intención sincera, y que tanto el corazón, la lengua y las extremidades del cuerpo estén conectadas todas juntas en una intención. ¿Cuál? Agradar a Allah. Esa es la intención, agradar a Allah. No más. Si mi intención es agradar a un ser humano, mi intención es por eso. Y ahí va a quedar mi Ujú. intención. Si mi intención es por adquirir dinero o adquirir propiedades o ganar el corazón de mujeres, mi intención va a ser por eso, ¿cierto? Pero si mi Comprendo. intención y tanto mi corazón, mi lengua como mis extremidades del cuerpo van todas encaminadas hacia agradar a Allah, mi intención es por eso. Entonces, claro, un individuo, una persona, en nuestra religión no existen jerarquías. Obviamente hay una persona que dirige la oración, pero cualquiera lo podría hacer. Una persona, cualquiera podría tomar el testimonio de fe de una persona que apenas va a entrar a la religión. Entonces, claro, las jerarquías no son muy claras. Lo vuelvo a decir. Primero, Allah. Segundo, el mensajero. Tercero, aquellas personas que tienen conocimiento. Sin embargo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también hacía consulta entre sus compañeros, siendo él Ujú. el ser humano más grandioso que ha pasado por la tierra. Él hacía consulta y les preguntaba, ¿qué podemos hacer en esta situación? Él no era perfecto. Eh, Perdón, me corrijo. Él no se las sabía todas, era un ser humano como todos. Ujú. Eh, hay una narración muy interesante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él decía, estaban en un campamento, ¿me escuchan? Sí, sí, claro, claro. Adelante, Claro. adelante. Estaban en un campamento, entonces iban a preparar la comida, y entonces uno de ellos dijo, yo sacrifico el cordero. Ah, bueno. Muy bien. El otro dijo, pues, preparo la carne. Listo. El otro dijo, yo cocino. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vio eso, dijo, ah, bueno, yo voy y consigo la leña. El mismo profeta va a conseguir la leña. Entonces todos dijeron, oh Rasulullah, oh mensajero de Allah, no es necesario, nosotros podemos hacerlo. Entonces el mensajero le dijo, yo soy el mensajero de Allah. Así dijo, yo soy el mensajero de Allah. Pero ¿qué me hace eso de diferente a ustedes? Es decir, él era un ser humano como nosotros.
un ser humano común y corriente como nosotros, pero Allah lo escogió para una alta misión, eso sí, pero seguía siendo un ser humano común y corriente. Entonces, ahí es donde radica la cosa. Las jerarquías entre nosotros los musulmanes realmente no existe, porque la verdad, el mejor musulmán es el que más piedad tiene. Interesante lo que nos estás diciendo, porque nos ayuda a conocer un poco más la religión por dentro. En ese mismo contexto de lo que venimos hablando, ¿quién puede ser musulmán? Allah dice en el Sagrado Corán, el Corán, asimismo el Islam, es para toda la humanidad. Cualquier ser humano puede ser musulmán, cualquiera. No importa la nacionalidad, no importa el color, no importa la raza, no importa la etnia, no importa el idioma. Cualquier ser humano puede ser musulmán. Muy bien. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo muy claramente, no es más un árabe que un no árabe, y no es más un no árabe que un árabe. ¿Cierto? Entonces nosotros no podemos hablar de castas, nosotros no podemos hablar de un pueblo elegido, no. Ujú. El Islam y el Corán es una revelación para toda la humanidad, para cualquier individuo, cualquiera puede ser musulmán. Importante, importante. Cuéntanos, ya casi nos estamos acercando al final de nuestro programa Contacto Global, el día de hoy. Cuéntanos, a modo, esto es muy personal, ¿de qué forma llegas tú al Islam y de qué manera el Islam marcó o marca un antes y un después en tu vida? Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta, sí es una Muy pregunta bien. bastante personal. Eh, yo era un hombre de una vida muy libertina, ¿cierto? Ujú. Hasta ahí lo voy a dejar, muy libertina, muy libertina. Entonces, digamos que no iba en ascenso, sino que iba en descenso, mi economía era muy mala, bueno, etcétera, etcétera. Cuando yo llego al Islam, cuando me preguntan esa es justamente cómo llegas al Islam, la respuesta es muy sencilla. La verdad, yo no estaba buscando religión, me sentía muy tranquilo y muy cómodo en mi catolicismo apostólico y romano. Es bastante permisivo, bastante permisivo. Entonces, bueno, listo, yo estoy bien ahí. Pero la voluntad de Allah era llevarme al Islam. La voluntad de Allah era que yo abrazara el Islam y yo necesitaba aprender el idioma árabe. Y el idioma árabe se ofrece en las mezquitas. Aquí en la mezquita, por ejemplo, los miércoles, cada miércoles a las 4 de la tarde, tenemos la actividad de clases de árabe. Ujú. Entonces, yo necesitaba pues el idioma porque estaba haciendo una investigación formativa en la universidad, desde tiempo era estudiante, y llegué a la mezquita y a mí me empezaron a hablar, eso fue un viernes, y yo me fui como reflexionando y le dije ese mismo viernes a Dios, me le arrodillé, y yo le dije a Dios, así como uno habla aquí en Antioquia, nosotros los paisas, si usted quiere, hermano, que yo sea musulmán, deme una señal y me envía 3 señales en medio de lo que yo estaba estudiando. Correcto. Para el lunes yo hice 3 preguntas. Yo llamé a a unos hermanos a los que la verdad quiero mucho y todavía tengo el gusto y el privilegio de poderlos saludar en estos días hace 16 años. Les pregunté, ¿quién es el profeta? Ellos me dijeron un ser humano como usted y como yo. Ah, bueno. ¿Dónde está el profeta? Me dijeron, está en su tumba. Yo pregunté, entonces el profeta no es Dios. Me dijeron, no, no es Dios. Ah, bueno, pero entonces está muerto. Me dijeron, sí, está muerto. Ah, ¿dónde está esa tumba? Me dijeron. Entonces me dijeron, esa tumba está en Arabia Saudita. Y yo, o sea que yo puedo tomar, así les dije, hace 16 años, yo puedo tomar un avión e irme hasta Arabia Saudita y ver la tumba del mensajero. Me dijeron, sí. Para mí eso fue crucial. Para mí eso fue la verdad. ¿Por qué? Porque ahí está la evidencia
de la persona que recibió el mensaje de Allah y tuvo la posibilidad de hacer milagros. A diferencia de los católicos, con todo el respeto, claro está, no saben dónde está Jesús, ¿cierto? A diferencia de los judíos, con todo el respeto, no saben dónde está Moisés. Los musulmanes sí saben dónde está el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y al lado de su sepulcro están sus dos mejores amigos, Abu Bakr as-Siddiq y Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ¿cierto? Entonces, para mí, esa fue la evidencia crucial. Ahí está lo más importante, pues está el cuerpo de la persona. Ok, luego de esa conversión, vamos en un ascenso. Que uno tiene bajadas y subidas, es normal en la vida, pero vamos en un ascenso, siempre vamos en un ascenso. El profeta nos enseñó que no es el mismo el caso de un creyente al de un no creyente, porque cuando al creyente le pasa algo malo y tiene paciencia, eso trae un bien. Y cuando a un creyente le viene la fortuna y es agradecido, eso también le reporta un bien. Entonces, claro, uno siempre va en ascenso y uno deja muchos vicios por la voluntad de Allah, deje los vicios, el alcohol, la vida nocturna. Ahora estoy dedicado más a la lectura, ayudar a la comunidad, más preocupado por la familia. Entonces, claro, ha sido un cambio totalmente del 200% y más, si Dios lo permite. Qué bonito eso que nos acabas de contar, es una anécdota muy interesante y yo me llamó poderosamente la atención lo de la tumba del profeta, no conocía ese detalle, eh, y, y siento que de alguna manera en aquel momento, hace 16 años que tú relatas, eso te aterrizó, ¿no? Viste como que esto está más palpable, ¿no? Creo que fue lo que de alguna manera quisiste decir. Eh, para las personas que están viendo este programa, Yusuf, eh, que quieran contactarte en redes sociales, que deseen tener, por ejemplo, las personas que estén allá en Medellín, en Colombia, que quieren acercarse a la mezquita, en fin, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, nos pueden contactar por el Facebook Mezquita de Medellín Salam. A ver, yo rectifico bien la cosa. Muy bien. Sí, Ujú. Mezquita de Medellín Salam. También nos pueden contactar a estos números. No sé si ustedes los escriban por ahí. Adelante, no, adelante que Claro que nosotros sí. los compartimos con nuestros amigos que nos No, están viendo. claro, se los agradecería mucho. Espera que es que las líneas son nuevas y no me las he aprendido. No te preocupes, no te preocupes. Listo. Tenemos una que es 324 310 0446, 324 310 0446. Y la otra línea que tenemos, solamente les voy a dar dos para que no se haga muy extenso: 324 310 0494. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí simplemente escriben por WhatsApp o por llamada, pueden contactarnos por el Messenger del Facebook, también nos pueden contactar como Mezquita Salam por Instagram, también nos pueden hablar por ahí las 24 horas del día. Tenemos un equipo de trabajo que está full 24 horas del día y los podemos atender, recibimos llamadas y mensajes de todas partes. Hace poco recibimos, gracias a Dios, un hermano que abrazó el Islam en Caquetá, en Ah, bien, Florencia, Caquetá, interesante. aquí en Colombia. Él nos vio por Facebook y ya venía leyendo y nos contactó, y nosotros por vía internet tomamos el testimonio de fe. Entonces, claro, estamos para servirle a todos, Y claro. ya que estamos en este contexto ya de cierre, una persona que no sea musulmana puede visitar una mezquita, Claro, claro que ¿sí? sí. Puede ingresar, Hay que cumplir con unas etiquetas de vestimenta, ¿cierto? Pues claro. ir con pudor,
Para la mujer, no Ujú. minifaldas, no escotes, camisas así, pues que muestren mucho, ¿no? Más bien algo como Se manga entiende. larga, de pronto faldita o jean, pues si aquí le podemos facilitar algo para que también se cubra, la mujer tiene que llevar algo con que cubrir, si no se lo facilitamos aquí. Y el hombre, pues no pantaloneta, chancleta, pues organizadito, como uno iría a una reunión, pues importante. No, Es no, muy importante eso, ¿no? Darle la altura necesaria. Bueno, queridos amigos de Contacto Global, ha sido Yusuf Sandoval, miembro de la mezquita Al-Salam en la ciudad de Medellín, en Colombia, que nos ha acompañado muy amablemente desde allá. A manera de conclusión, es importante resaltar el valor filosófico, espiritual, moral y ético que nos transmiten las religiones a los seres humanos. Independientemente de cuál sea la religión, ellas han jugado a lo largo de la historia un rol fundamental en la sociedad, de manera tal que acercarnos a estos valores esenciales de la cultura humana, que son las religiones, nos ayuda como tabulador no solo a conocer más allá de este plano matérico, esa conexión espiritual con Dios desde el enfoque de cada una de las religiones, sino que de alguna manera nos sirven como un estímulo a tener una visión y una conducta moral, social, humana y espiritual mucho más acorde a los preceptos de la sana convivencia social. De manera tal que personas como Yasub nos aportan aspectos fundamentales que fortalecen nuestra conciencia. Yasub, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo. Vamos a seguir hablando más adelante seguro, claro que sí, hay mucho que desarrollar. Y de verdad, en nombre de todos los amigos de Contacto Global, muchísimas gracias. Yasub, no, a muchísimas usted gracias. Esta es tu casa. les deseo paz y que Allah los recompense con todo el bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasub. Hablamos pronto. Muy buenas noches, Chao. queridos amigos de Contacto Global. Hasta una próxima oportunidad.